Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús confirma la salvación universal. La salvación de Dios en Cristo Jesús trasciende a toda frontera y distinción humana, alcanzando a la totalidad de la creación. Las propias palabras de Jesús dejan claro que su misión salvadora tenía como propósito ofrecer redención a todo aquel que creyera en él, sin distinción de ningún tipo. Sin embargo, la plena comprensión de esta verdad a menudo se ve obstaculizada por las barreras invisibles que erigimos las personas en nuestros corazones, prejuicios que impiden la entrada de la luz divina. La soberanía de Dios en la salvación se manifiesta en su elección para rescatar a pecadores conforme a sus designios eternos, según una realidad que desafía nuestras ideas y juicios previos. La gracia del Señor derriba muros para alcanzar por igual a gentiles y a judíos, a personas de toda raza y condición social, a aquellos que consideramos cercanos y a quienes percibimos como adversarios. Despojarnos de todo prejuicio se revela entonces como un acto esencial, no sólo para apropiarnos de esta salvación universal, sino también para convertirnos en canales de su extensión sin ser motivo de tropiezo para nadie. Veamos cómo Jesús había dicho a Nicodemo que la salvación de Dios era para todo el mundo. Los judíos creían que la salvación de Dios era sólo para ellos. Este prejuicio judío venía de las promesas que decían que el Mesías era el Salvador de Israel. Hechos 13:23. De la descendencia David y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ciertamente, la Biblia decía que el Mesías era el Salvador de Israel. Pero Pablo, el apóstol Pablo, dijo que la promesa a Israel se cumplió en los gentiles. Romanos 15, 8 al 9. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Según estas palabras, el apóstol nos dice que las promesas de Dios para con Israel se cumplirían en los gentiles. Así pues, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento solo indicaban que la salvación vendría a través de los judíos. Esto es lo que quería decir el Señor. Los judíos serían el medio por el cual vendría la salvación al mundo. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Y ciertamente la salvación viene a través de los judíos. El precursor era judío. El Mesías era judío. El Redentor que muere en la cruz era judío, es judío. La salvación viene de los judíos. Los primeros discípulos, todos ellos eran judíos. Romanos 3, 1 al 29. ¿Qué ventaja tiene el judío? Le ha sido confiada la palabra de Dios, pero no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Concluimos, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles. Por tanto, la palabra de Dios nos dice que la salvación viene de los judíos, pero que esa salvación es para todas las personas sin distinción, para judíos y para gentiles. Y esto siempre lo había dicho Dios, siempre. Dios siempre había dicho que esta salvación era para todo el mundo sin distinción de ningún tipo, como Jesús dejó bien claro a Nicodemo y a los discípulos presentes allí aquella noche. Ese texto de Juan 3, 16 al 17, ya hemos dicho en otras ocasiones que seguramente sorprendió a Nicodemo. Jesús le dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ustedes se imaginan a Nicodemo, los ojos abiertos, el asombro de Nicodemo, oyendo estas palabras de Jesús? Porque la importancia de estas palabras muchas veces se pone en que, bueno, el amor de Dios es grande, en que dio a su Hijo para salvar a los pecadores, a todo aquel que cree en Él. Y si bien todo eso es cierto, por supuesto, el énfasis de este texto es otro. El énfasis es que todo ese amor, que todo ese despliegue de amor, de gracia, de misericordia, de salvación de Dios, es para el mundo. Y esto es lo que los judíos tenían que entender, que el Mesías venía a salvar al mundo, entendiendo el mundo como todas las personas sin distinción. Jesús venía a salvar a judíos, pero también a gentiles. ¿Pero qué entendió Nicodemo? ¿Qué entendió Nicodemo de las palabras de Juan 3:16? Pues no sabemos realmente lo que entendió. Pues sabemos que todos tenemos prejuicios y Nicodemo también tenía prejuicios, como todos tenemos prejuicios. Un ejemplo de ello es en Juan 4:9, de la mujer samaritana, como esta mujer tenía prejuicios. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los prejuicios de los judíos no eran sólo de los judíos hacia los gentiles. También otros, los samaritanos, tenían prejuicio con los judíos. Esto siempre ha sido así. En el tema racial, pues pasa igual. Hay blancos que no les parecen bien la gente de color negro y hay negros que no les parece bien la gente de color blanco. Y siempre los prejuicios son de un lado a otro, siempre, de parte y parte. Por tanto, en el tiempo de Jesús, la gente tenía prejuicios, muchos prejuicios, de diferente tipo, raciales o de cuestión de sexo. Juan 4:27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Aquí vemos estos prejuicios de sexo. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Según las costumbres de la época, pues no estaba bien que un hombre hablase con una mujer. Por tanto, habían prejuicios en las personas con las que Jesús se relacionaba, de diferente tipo. Y por tanto, cuando Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, estaba diciendo palabras que estaban en contra de todos los prejuicios de la gente. Estaban en contra de muchos de los prejuicios de la gente. Por lo general sabemos que los judíos fariseos creían que el Mesías no venía para salvar a las personas que ellos consideraban pecadoras. Los judíos no creían que Jesús o el Mesías, quien fuera, viniera para salvar a los pecadores. El concepto de los judíos era que el Mesías venía para salvar a la buena gente. A la buena gente. Y Jesús tuvo que reprender este tipo de prejuicios. Mateo 9, 11 al 13.
los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Veis? A los judíos les parecía mal que Jesús, el Mesías, se reuniera con publicanos y pecadores, porque para ellos el Mesías tenía que apartarse de los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las gentes que oyen el Evangelio están llenas de prejuicios, llenas de todo tipo de prejuicios, de todo tipo de prejuicios. Por eso Jesús en sus mensajes no solo anunciaba la salvación, sino que la anunciaba yendo contra esos prejuicios. A un tiempo después, ya Jesús se había marchado, había ascendido a la presencia del Padre. A un tiempo después, Pedro recibió una revelación para hacerle entender el alcance universal de la salvación, para hacerle entender que la salvación era para todas las personas sin distinción del mundo. Dios quería que Pedro fuese a hablarle de la salvación a un gentil, a un romano. Y como Pedro no tenía muy claro, como discípulo de origen judío que era, pues estaba de alguna manera imbuido de los prejuicios de los judíos. Y como no tenía muy claro esto de ir a hablarle de la salvación a un gentil, Pedro recibió una revelación especial de parte de Dios para decirle que Dios se ocupa, se interesa por todas las personas sin distinción. Hechos 10, 13 al 15. Le vino una voz: Pedro, mata y come. Entonces dijo: Señor, ninguna cosa común he comido jamás. Volvió la voz a él: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro dijo: comprendo que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este breve resumen del texto en el que Pedro recibió una revelación nos muestra que el final de aquella revelación era que Pedro entendiera que la salvación es para todas las personas sin distinción, para judíos y para griegos y romanos también, es decir, para todos. Por ello, Jesús predicaba como predicaba, y no solamente hablaba de la salvación en sus aspectos redentores, sino también en cuanto a su alcance. Y por eso Jesús demostró en Juan 4 que la salvación era para todas las personas. Después de haber hablado en Juan 3 a Nicodemo y haberle dicho a Nicodemo que la salvación era para el mundo, en Juan 4 Jesús demostrará que la salvación era para todas las personas. Porque antes dijimos y nos preguntamos: ¿qué pensó Nicodemo? ¿Qué pensaron los discípulos sobre la palabra de Jesús? Ya Jesús lo había dejado claro. De tal manera amó Dios al mundo. Jesús lo había dejado claro. Pero ¿qué entendió Nicodemo? ¿Qué entendieron los discípulos? No olviden lo que acabamos de decir hace unos instantes. Los judíos creían que los favores divinos son para las personas buenas, las personas que son afectivas con nosotros, que nos quieren, que nos tratan bien, que los favores divinos son para algunas personas que son maravillosas desde nuestro punto de vista. Y eso lo creían los judíos de entonces. Y aún hoy día hay mucha gente que lo cree. Que las personas buenas son las que se merecen la salvación por ser buenas. Pero no tiene esto nada que ver con lo que dice la Biblia. Hechos 10, 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ven a su casa. Los judíos lo creían. Mucha gente lo puede creer hoy, pero esto no es lo que
enseña la Biblia. De hecho, aquí este pasaje describe, que acabamos de leer, que este era el pensamiento judío. Cornelio es una buena persona, por tanto ven a su casa. Ven a su casa y háblale del Evangelio, porque es una buena persona. Pero esto que la Biblia nos muestra, la Biblia presenta la realidad del pensamiento humano, de la conducta humana. Esto era un gran error refutado por Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. En Lucas 7, 2 al 5, se dice que el siervo de un centurión estaba a punto de morir cuando oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos tenían distintos prejuicios. Uno de ellos eran raciales. Los gentiles, para ellos, no pintaban nada en la salvación. Sin embargo, su error de que los buenos son los que merecen el favor de Dios se impuso al prejuicio racial, y a pesar de que aquel hombre era un gentil, como ellos le veían como una buena persona para con el pueblo de Israel, le creyeron digno de que Jesús le hiciera un favor de sanación. Así eran los judíos antes, así siguen siendo los judíos hoy y así siguen siendo muchas personas hoy. Por eso, cuando Jesús hablaba de la salvación, él incluía el alcance de esta. La salvación es para todas las personas sin distinción. También para las personas que aborrecemos. También para las personas que no nos gustan. Hechos 9, 21 y 26. Los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocaban el nombre de Jesús? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aún el propio Saulo, que fue alcanzado por la gracia de Dios, que fue salvo, Saulo, quien llegaría a ser Pablo, el apóstol San Pablo, aún Saulo, que fue enemigo del pueblo cristiano al principio, fue visto con malos ojos al principio de su salvación. La gente no terminaba de ver que aquel hombre pudiera ser un creyente, un hijo de Dios, porque había sido enemigo de la iglesia. Y tenían prejuicios con Pablo y le rechazaban. En los inicios de Pablo en la fe, en el cristianismo, tuvo que enfrentarse con el miedo, con el temor de muchos cristianos. Pero poco después, en otra ocasión, Jesús, que había hablado del amor de Dios por el mundo, quiso como ir un paso más allá y decir que no solo el mundo está en el objetivo redentor de Dios, ese mundo entendido como todas las personas sin distinción, sino que aún las personas que consideramos malas del mundo, porque son nuestras enemigas, también esas personas pueden estar en los objetivos redentores de Dios. Mateo 5, 43 al 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por tanto, Jesús fue ampliando su mensaje redentor en cuanto al alcance de la salvación. Fue ampliándolo. El propósito redentor es para con todas las personas del mundo, sin distinción. El propósito redentor es también para aquellos que consideramos nuestros enemigos, malos, también para esas personas. Y para demostrar lo que Jesús había dicho a Nicodemo,
en Juan 3, para demostrar el alcance universal de la salvación, en Juan 4, un capítulo después, Jesús hizo algo extraordinario. Deliberadamente pasaría por Samaria, que no sé si ustedes saben, pero si no se los recuerdo yo, los judíos aborrecían a los samaritanos, porque era una población mestiza, una población que tenía un culto también muy particular, una especie de judaísmo muy particular, y era una población mestiza formada por eh, gente hebrea que se mezcló con gentiles. En definitiva, los judíos aborrecían a los samaritanos, los despreciaban terriblemente. Y para potenciar su enseñanza de Juan 3, en Juan 4, Jesús deliberadamente pasa por Samaria. Juan 4, 2 al 4 y 7. Jesús salió de Judea, después de hablar con Nicodemo, y se fue a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no solamente pasó por Samaria, sino que allí en Samaria siguió enfrentando los prejuicios humanos uno tras otro. Se relacionó con una persona de Samaria que además era una mujer. Por tanto, estaba enfrentándose a dos prejuicios: al menosprecio de los samaritanos por su condición racial y religiosa, pero también al menosprecio de la mujer. Jesús se encontró con una mujer. Juan 4, 2 al 4 y 7. Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 16 al 19. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres otro profeta. Aquella mujer era despreciada por ser samaritana, por ser mujer, pero también porque no estaba casada. O sea, era, por tanto, una mujer que se encontraba al extremo de la marginación. Y Jesús se encontró con ella. Y a esta mujer Jesús le diría que él era el Mesías, el Cristo que había de venir. Juan 4, 25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por tanto, esta mujer, que se encontraba en un extremo para los judíos, pues tenía cierto conocimiento del Mesías. Tenía cierta esperanza en la venida del Mesías. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos. Pero ella dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Esta mujer tenía una expectativa mesiánica. Y Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Jesús enseñaría a la samaritana que la verdadera fe debe ser libre de supersticiones humanas. Juan 4, 20 al 24. Nosotros adoramos en este monte y vosotros en Jerusalén, dijo la mujer samaritana. Y Jesús le dijo, ni en este ni en Jerusalén adoraréis. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquella mujer estaba también llena de prejuicios, de supersticiones. No solo era objeto de los prejuicios de otros,
sino que ella misma tenía sus propios prejuicios. Ella creía que la adoración verdadera tenía que darse en un monte determinado. Vinculaba el culto a Dios a estar sobre un monte determinado. Evidentemente aquello era un error, y Jesús se lo dijo. Ni en este monte ni en Jerusalén. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. El verdadero adorador no necesita montes ni nada. Nada terreno, físico, nada que estimule su fe, nada que le vincule a Dios más allá del corazón de fe, del corazón de temor, del corazón dispuesto a relacionarse con Dios. Por tanto, Jesús ofreció a esta mujer eh, saciar su sed espiritual con lo único que puede saciar la sed espiritual. Juan 4, 10 al 11 y 13. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y a quién y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús frecuentemente hablaba con metáforas, con símbolos, con figuras, con hipérboles, frecuentemente. Y frecuentemente la gente no entendía su lenguaje, porque interpretaba de forma literalista lo que decía. Igual le pasó a Nicodemo, que dijo que ante las palabras de Jesús dijo, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pues también esta mujer, cuando oyó las palabras espirituales de Jesús, las entendió de forma literalista y le dijo, no tienes con qué sacar agua del pozo, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tú agua? Pero claro, Jesús le está hablando a la mujer de otra agua, el agua viva, el agua viva. Él era el agua viva, su salvación era el agua viva. El agua que Jesús ofrecía era la salvación que vino a traer y a ofrecer y que se recibe a través de la fe. En definitiva, Jesús salvó a aquella mujer. Le habló de la salvación, de la fe, a pesar de los prejuicios de otros hacia ella y de ella misma hacia otros y de sus supersticiones. Jesús salvó a aquella mujer. Y salvándola a ella, salvó a otros vecinos samaritanos, porque esta mujer fue corriendo a sus cercanos, a su familia, a sus conocidos, a hablarles de Jesús. Y Jesús, en definitiva, en su paso por Samaria, llevó la salvación a muchos samaritanos. Juan 4, 39 al 42. Y muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquellos samaritanos entendieron que el Mesías era el Salvador del mundo, es decir, de todas las personas sin distinción, de judíos, pero también de samaritanos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús como el Salvador del mundo, como el Cristo que salva a el mundo, a todas las personas sin distinción. Jesús dijo que había venido a esto, que había venido a salvar a todo aquel del mundo que creyera en él. La verdad de Jesús no haya cabida en un corazón lleno de prejuicios, ni entonces ni ahora. Pero Jesús salva a todo pecador que esté en sus propósitos eternos, nos guste o no. El pecador que Dios quiere salvar puede ser gentil o judío, blanco o negro, rico o pobre, socialmente bueno o socialmente malo,
nuestro amigo o enemigo, puede ser rojo o azul. Dios tiene un plan eterno de salvación en el que Él decide a quién quiere salvar, cuándo quiere salvarlo, cómo quiere salvarlo. Todo tiene que ver con la voluntad soberana y eterna de Dios. Haríamos bien en despojarnos de prejuicios para entender la salvación, para nosotros mismos y también para entenderla de tal manera que podamos extenderla a todas las personas sin distinción, sin ser de tropiezo para ninguna. En Filipenses 3, 7 al 10 dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Que Dios nos ayude a creer en Cristo, pero a creer que Cristo es el Salvador de todo aquel que cree en Él, sin diferencia de ningún tipo. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos la enseñanza de tu palabra. Líbranos de prejuicios que nos lleven a caer en actitudes y comportamientos sectarios que nos priven de hablar de ti, de tu Hijo, a todas las personas sin distinción. Que nunca lo que alguien sea, en el aspecto racial, social, cultural, del tipo que sea, nos impida hablarle de tu Hijo. Que donde veamos una persona sin Cristo, veamos un terreno donde sembrar la semilla del Evangelio. Ayúdanos, Señor, confiando en que en ti está el que la semilla crezca, que nos corresponde sembrar y regar y que el crecimiento lo das tú según tu soberano y eterno propósito. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Danos esta gracia, oh Padre, para poder vivir haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, también por el resto de cosas que nos das cada día. Gracias porque podemos esperar en ti para todas las cosas, porque sabemos que tú estás ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.